En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ánimo. Bueno, regresamos. Ayer la conferencia fue en Cancún. El día de hoy el presidente informa sobre las acciones contra el tráfico de facturas falsas. Estas prácticas provocan la evasión fiscal por miles de millones de pesos y con la finalidad de cumplir los compromisos de no subir impuestos, se combatirá la defraudación fiscal. Pide a los bancos que se autorregulen para evitar modificar el marco legal y hablará con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria para que se canalicen las quejas y mejore el servicio. Se sigue puntualmente la actuación de jueces, magistrados y ministros. Ya no hay intocables. Se terminó el régimen de corrupción e impunidad. Ahora es posible hacer señalamientos a un periodista, a un funcionario, incluso al presidente de la República. Garantiza la libertad de expresión y no se presiona a medios para orientar sus opiniones, ni siquiera para evitar calumnias. El plazo para cumplir la reestructura en el gobierno es este mes. Se eliminarán los puestos innecesarios y las direcciones adjuntas. Invita este 1 de julio a la celebración del triunfo del movimiento que está transformando a México, en donde aprovechará para dar un informe de lo que se ha realizado. Periódico El Financiero. Ya lo pasado, vámonos hacia adelante. Denuncia reportera la condonación de impuestos a este periódico en el sexenio de Calderón y de cómo fue tomado el Consejo Técnico por Videgaray, incluso de cómo se nombra empresario del año al director de este periódico por 2 ocasiones por Peña Nieto, lo que lo vuelve a todas luces un periódico con la línea por los favores obtenidos y que es sin duda uno de los periódicos que ataca diariamente al actual gobierno. Prófugos. Nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad. Mario Marín y Emilio Lozoya, representantes destacados de la corrupción y también representantes de la impunidad al amparo de jueces y ministros, que por medio de amparos burlan la ley, la postura del gobierno es no permitir la corrupción ni la impunidad y no se protegerá a nadie. No se autorizarán negocios ilícitos desde la Presidencia de la República. Estos casos se atienden puntualmente por la Fiscalía General de la República. Destaca que Mario Marín contribuyó al fraude electoral y obtuvo protección por este motivo. No es un tema de venganzas, sino de justicia. Corrupción en Pemex. Acerca de las empresas de Pemex que existen, se está llevando a cabo una limpia en general. Hay casos abiertos sobre actos de corrupción en Pemex e informará el estatus de estos casos a la función pública. No haya corrupción en los mandos superiores de Pemex y se revisan los actos de la paraestatal en el extranjero. El combate a la corrupción ha tenido resultados muy significativos que han permitido detener la caída en la producción petrolera y el rescate de Pemex, a pesar de la intención en el periodo neoliberal de quebrarlo. La dirección de Pemex ya tiene control de Pemex Internacional y ya se revisan los contratos de estas empresas. Fertilizantes en Guerrero. Y lo que más nos importa es que se terminen de distribuir los fertilizantes en Guerrero. Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador finalizar con la disputa por fertilizantes en Guerrero y estos se entreguen. Es un estado con mucha pobreza y con los niveles más altos de desnutrición. Si no se entregan los fertilizantes, no habrá buenas cosechas. Hasta ahora solo se ha entregado el 12%. Grupos delictivos. Se trabaja en evitar el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia, atendiendo las causas y dándoles oportunidades. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya cuenta con más de 600,000 jóvenes que se han integrado. Esto será un factor importante en la disminución de la violencia y de las desapariciones. Existe una presencia de elementos de seguridad con la Guardia Nacional. También iniciará la labor de prevención para disminuir el consumo de sustancias adictivas. Migración. Se trabaja intensamente para cumplir el acuerdo realizado para evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. El comandante de la Guardia Nacional y el comandante del Ejército coordinan estas labores. No es función de la Guardia Nacional detener a indocumentados. Esa es función de migración y no hay una orden en este sentido. Se continuará con estas tareas respetando siempre los derechos humanos. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.